Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al Ateneo Central de Pediatría, que se titula Pubertad Precoz, Impacto de la Pandemia en los Niños. Como siempre, recordamos las reglas de convivencia de los Ateneos. Todos los micrófonos de los participantes estarán silenciados. El material se subirá y será grabado a YouTube públicamente. Utilice el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias, y al final de la presentación tendremos un espacio para que los expositores respondan a sus preguntas. Recordemos respetar la privacidad de los pacientes a presentar, evitando dar datos personales. Para comenzar vamos a iniciar el Ateneo con sección de endocrinología pediátrica con el doctor Guillermo Alonso. Hola, bueno, gracias a todos por venir. Vamos a comentar un fenómeno que vimos en los últimos 2 o 3 años, cuando estábamos en tiempos de lockdown y encerrados, que llamó mucho la atención a los endocrinólogos pediatras y también a los pediatras de atención primaria en general. Como ustedes recuerdan, acá ven los pacientes que atendimos en la sección de endocrinología pediátrica, que replican muchas de las especialidades ambulatorias, una caída brusca en aquel marzo-abril del 2020, una recuperación en los meses siguientes, hay mucha teleconsulta, y al momento de la salida de la pandemia, a mediados del 2021, ya una atención completa en términos de cantidad de pacientes que veíamos. Pero bueno, esto se replicó en varios servicios, pero aquí en endocrinología pediátrica también pasó. ¿Qué vimos nosotros en los meses siguientes a ese cierre de las actividades generales de los chicos y al lockdown, ¿no? A ver, dale, la que sigue. Lo primero que nos llamó la atención es que el segundo semestre del 2020, cuando empezaron a volver a la consulta algunos de los pacientes, lo que vimos fue un aumento de las consultas relacionadas con el tiempo de la pubertad, especialmente con adelanto del tiempo de la pubertad. Entonces, si ustedes ven en el gráfico de la izquierda, perdón, en el gráfico de la izquierda, ven en números absolutos la cantidad de pacientes que habíamos visto en el segundo semestre del 2019, antes de la pandemia, y el porcentaje y la cantidad de pacientes en azul que representaba el adelanto del tiempo puberal. Los meses siguientes, el segundo semestre del 2020, la cantidad de pacientes que veíamos disminuyó, como le pasó a todo el mundo, pero se mantenía la cantidad o incluso aumentaron el número de pacientes que vimos con algún signo o síntoma que sugiera adelanto del tiempo de la pubertad. Esto es amplio, incluye chicas con pubertades precoces, con telarca precoz, pubertades tempranas, pubarcas precoces, adrenarcas precoces, es una cosa muy general. Cuando lo vemos en la columna de la derecha están representados en porcentaje y hay el número de consultas por adelanto del tiempo puberal aumentó un 77% respecto al mismo semestre del año anterior. Ese fue el primer llamado de atención. Esto era además las consultas que recibíamos de los pacientes, en el pasillo era rumor de los pediatras que se acercan y nos consultan, tengo un paciente con tal y cual cosa, y llamaba eso la atención, y empezaron a aparecer algunas publicaciones en la literatura extranjera, especialmente de centros italianos, con experiencias similares a esta. La que sigue. Ya sobre el fin de la pandemia, digamos, era un secreto a voces que había aumentado la incidencia de las chicas con pubertad precoz, así que con ayuda de María Benedetto, con ayuda de la gente de farmacia, decidimos rastrear nuestras pacientes, definiendo a aquellas chicas con pubertad precoz como aquellas que le habíamos indicado el tratamiento con análogos del LHRH, Leuprolid, de triptolelina que ustedes conocen, y nos fuimos desde el 2010, desde el primer semestre del 2010, cuando nos pareció prudente, porque teníamos registros en nuestra sección y también había registros en farmacia. Y acá lo que ven es, digamos, por ahí tengo que abrir un paréntesis y decirle que más o menos en nuestra sección de endocrinología pediátrica el 22-23% son pacientes de plan de salud, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo son pacientes exclusivamente de plan de salud, el número absoluto de pacientes que luego del proceso de evaluación relacionado con el desarrollo puberal, culminaba con el inicio del tratamiento de pubertad precoz. Entonces, fíjense que el número de pacientes por semestre oscilaba entre
1, 2, 4, 6 en los años que precedieron a la pandemia, y en el segundo semestre del 2020 hay un brusco aumento que alcanza su pico en el primer semestre del 2021. Y después de eso, llamativamente empieza a bajar, y segundo semestre de 2022, con las escuelas abiertas, los chicos en la calle, la gente deambulando, ya parece haber vuelto a los valores habituales o previos a la pandemia. María Benedetto después va a presentar algunos datos en donde esto se traduce en una incidencia por cada 1000 niñas entre 6 y 9 años, y el análisis estadístico de eso que nos muestra cuándo efectivamente ese aumento en los casos de pubertad precoz alcanza significancia. La que sigue. Nosotros esto lo habíamos relacionado con la pandemia, sin embargo, hay por lo menos 2 grandes trabajos, y muy citados en la literatura, que hablan de aumento de la incidencia de pubertad precoz en los últimos tiempos. El trabajo de la izquierda, ese es el gráfico principal del trabajo, es un estudio de la incidencia de pubertad precoz que se basa en un registro nacional de Dinamarca, donde todas las chicas con diagnóstico de pubertad precoz, o a partir de historias clínicas comunes en ese sistema de salud tan bien organizado, fíjense en la línea amarilla, cómo a partir del 2006-2007 hay un notable aumento de la incidencia de pubertad precoz, expresada acá en pacientes por cada 10.000 habitantes, o sea, no niñas entre 6 y 9 años, como después les va a mostrar María, que referimos nosotros la incidencia. Pero aún así, acá hay un notable aumento en la línea más oscura y de arriba de todos los adelantos del tiempo puberal, a expensas fundamentalmente de los diagnósticos de pubertad precoz. Abajo, en celeste y un poquito en azul, ven aumento de la adrenarca prematura, aumento de la telarca prematura, muy sutilmente, pero este aumento dramático viene del 2006-2007. Y el otro, el trabajo de la derecha, tiene una metodología más parecida a lo que María les va a mostrar, y acá muestra también un aumento de los casos de pubertad precoz, definidos como casos de pubertad precoz aquellos que fueron medicados con análogo de GnRH, o sea que tiene su base en registros farmacológicos, y también muestra cómo en las niñas, que es la pendiente que ven arriba, hay un aumento desde 2006-2007 en los casos por cada 100.000 habitantes de pubertad precoz central, y tratados en este caso con un análogo GnRH. O sea que este fenómeno, si bien nuestra mirada es que parece haber estado muy influido por la pandemia, en otros lugares del mundo ya se viene dando desde antes. ¿La que sigue? Bueno, nosotros elegimos definir los casos, en este caso los casos de pubertad precoz, como aquellas chicas que están bajo tratamiento. Esto probablemente pueda ser cuestionado y tenga un sesgo, porque hay algunas pacientes que tienen pubertad precoz y nosotros no las medicamos. No las medicamos porque los padres no quieren medicarlas, o porque la evolución de la pubertad precoz es suficientemente lenta como para no comprometer la talla final, o suficientemente lenta como para que la edad de menarca sea pareja a la de todas las amigas, o suficientemente lenta como para que la situación psicosocial de la niña, con ayuda de los padres, de su entorno, no sea de compromiso, y por lo tanto no necesitan frenar la pubertad. Entonces, como digo, esta definición que usamos acá, o que va a mostrar María, que podría tener su cuestionamiento. Ahora, uno se pregunta por qué aumentaron estos pacientes, estos casos. O sea, ¿nos mandaron más los pediatras? ¿Cambió la alerta de los pediatras? Bueno, los pediatras más o menos tienen, creo yo, los mismos criterios para derivarnos. En este lugar particularmente es un lugar en donde siempre, aún de antes, se ha derivado tempranamente a los chicos, a las chicas. Nosotros raramente vemos una chica derivada por alguno de ustedes con una pubertad muy avanzada o ya con menarca, como se puede ver en otros centros. Acá el alerta de las pediatras siempre estuvo arriba. Entonces, antes de la pandemia, inclusive. ¿Cambiaron los criterios de tratamiento? Esa podría ser otra razón, porque si nosotros estamos definiendo los casos como aquellos que tratamos, capaz que los endocrinólogos pediatras argentinos bajaron la edad, subieron la edad para tratar, o tienen criterios más laxos para tratar a estas chicas. Bueno, estos criterios están bastante constantes desde el año 2000, cuando aparecieron los análogos del VHRH, así que
tampoco hemos cambiado ahí. Otra posibilidad es que haya cambiado la formulación, es decir, estos últimos años tenemos formas de presentación de los análogos mucho más amistosas. En 20 o 25 años atrás, la única formulación que disponíamos era de aquella que se aplica intramuscular cada 28 días. Hoy hay aplicaciones que se pueden aplicar cada 3 meses o cada 6 meses inclusive, lo cual hace más llevadero. Cuando uno le dice al papá que tiene que recibir una inyección por mes, puede alguno de estos padres, bueno, recular, digamos, y no aceptar el tratamiento. Ahora, este cambio en la formulación eventualmente podría llevarnos a que sea más aceptada el tratamiento por los padres y a que nosotros incluso la indiquemos más. De todos modos, insisto, con los 2 trabajos que mostré antes, en donde este aumento de la incidencia viene de antes de estos cambios en la formulación. Cambió el acceso al tratamiento, eso podría ser también otra posibilidad. Este es un tratamiento caro y que recién a fines del 2021 fue incluido en el programa médico obligatorio y de cobertura 100% obligatorio por el Estado o por las obras sociales. Entonces, eso obviamente que genera la posibilidad de que uno no comprometa la economía familiar y lo indique más fácilmente. De todos modos, acá el Plan de Salud, en un gesto muy noble de su parte, entrega la medicación al 100% aún antes de la aparición de esta obligatoriedad por ley, y ya desde el 2011 tenemos chicas que reciben el tratamiento 100% a costa del Plan de Salud. Entonces, tampoco eso parece haber sido mucho problema con nosotros. Y respecto a si hay más aceptación por padres y por pacientes, es cierto que la pubertad precoz ha sido más difundida en redes sociales, hay boca a boca entre madres y padres, saben que el tratamiento es relativamente inocuo, y bueno, la verdad que es cada vez más aceptado, incluso más buscado de parte de los padres. La que sigue. O sea, todas estas variables podrían haber influido en esto. Bueno, acá lo que sigue tratamos de mirar a estos pacientes. Nosotros teníamos chicas de plan de salud, 75 chicas que habían iniciado tratamiento con análogos del gen RH entre enero del 2010 y junio del 2021. Y como ven, hicimos un cálculo. Antes de la pandemia indicábamos 0,36 pacientes iniciaban tratamiento por mes, y después durante la pandemia esto se aumentó mucho a 1,87 pacientes por mes. Como dije antes, nuestros criterios de inicio de tratamiento son similares a los de los endocrinólogos argentinos, los que ustedes conocen: el inicio de la pubertad antes de los 8 años o con rápida progresión, estudios compatibles con pubertad precoz central, el compromiso potencial de la talla, el impacto psicosocial y el consenso con los padres son mandatorios para que le indiquemos este tratamiento. En el gráfico de la derecha está obviamente en números absolutos. La columna azul incluye 10 años de tratamiento, mientras que las otras es 1 año y medio. 10 años de tratamiento, no, 10 años de historia de la sección contra el año y medio de la naranja, ¿no? Y miren cuánto se acerca. Ahora sí, la que sigue. Ya sobre el fin de la pandemia apareció esta revisión, que es muy interesante para leerlo, por cómo lo plantea la autora, una autora italiana, en donde especula por qué podría haber sucedido este aumento de casos de pubertad precoz central en el contexto de la pandemia. Y lo primero que se pusieron a pensar era si no era un efecto directo del virus. El virus se sabe que es un virus neurotrópico, que tiene su acceso al sistema nervioso central a través del bulbo olfatorio. Y las neuronas que producen el LHRH hipotalámico, que va a activar los gonadotropos hipofisarios, tiene un origen común con el bulbo olfatorio, y las neuronas esas migran desde el bulbo olfatorio en la embriogénesis temprana hacia el hipotálamo. Tienen algunas características muy compatibles entre las neuronas productoras del LHRH y las neuronas del bulbo olfatorio. Con lo cual esa fue la primera, pero la verdad que también es cierto que la mayoría de los chicos o de las chicas no tenían evidencia de haber tenido enfermedad por coronavirus en los meses previos. La mayoría de las chicas también, y los chicos, en la pérdida del olfato parece ser raro en pediatría en el contexto del COVID. Así que eso medio un poquito se dejó de lado.
Sobre factores emocionales, psicosociales y ambientales hay mucho también. En el gráfico que está a la derecha ven una serie de estímulos que pueden ser modificados por el estrés ambiental, como estímulos catecolinérgicos, GABAérgicos, cambios en la microglía que podrían influir en las neuronas secretoras del LHRH. Del mismo modo, cambios en la nutrición se especularon, el aumento de la leptina, el aumento brusco de la leptina en el contexto del sedentarismo y de disminución de la actividad física. Los cambios en los hábitos del sueño que muchos pediatras describieron en los chicos durante la pandemia, incluyendo la exposición a pantallas. Hay varios trabajos que relacionan, se sabe, ¿no? Digamos, de estudios en modelos animales, que en el inicio de la pubertad la melatonina cae. Y también cae la melatonina cuando estamos expuestos a pantallas azules o vemos la televisión. Con lo cual se especuló en algún momento que caída de los niveles de melatonina en el contexto de estos cambios en los hábitos del sueño y de exposición a pantallas podrían eventualmente gatillar la pubertad precoz. La exposición a disruptores endócrinos, los chicos durante la pandemia cambiaron el ámbito en donde se desempeñaban, estaban más en la casa, quizás eso los exponía más a cremas de las madres, a contaminantes ambientales presentes en casa. Y el déficit de vitamina D hay poco, pero bueno, en algunos modelos animales está descrito que los sujetos, los animalitos que tienen déficit de vitamina D, y en la pandemia todos tuvimos déficit de vitamina D, tienen más chance de desarrollar cambios puberales tempranos. La que sigue. Bueno, comparamos estos pacientes que les conté antes, creo que eran 75 pacientes, en algunas variables para ver si las chicas con pubertad precoz previas a la pandemia eran parecidas a las de la pandemia. Entonces, algunas cosas para destacar, contrariamente a lo que hablaban o lo que se sugería del aumento de peso, las chicas en la pandemia tienen una relación peso-talla más baja que las chicas diagnosticadas con pubertad precoz antes de la pandemia. También encontramos algunas diferencias en algunos niveles hormonales, los valores de FSH y de LH significativamente más altas en las chicas pandémicas, digamos, que en las prepandémicas. Una evolución de la telarca un poquito más corta, o sea, entre el relato de la madre de la aparición de la telarca y la consulta, o el inicio del tratamiento, mejor dicho. Y no había muchas diferencias en lo que es el score Z de talla, en la edad de inicio del tratamiento, la edad ósea, la menarca materna o algunos parámetros ecográficos. También una de las razones que se especuló para este aumento de la consulta o de la incidencia de la pubertad precoz tenía que ver con la presencia de los padres y los chicos juntos en el hogar y una observación más cuidadosa de chicas que andaban con poca ropa o desnudas por ahí porque no tenían ni que cambiarse y andaba todo el mundo en pijama. La que sigue. Respecto del uso de estudios complementarios complejos, ustedes saben que en la evaluación de los chicos con pubertad precoz, una de las cuestiones es descartar que no hubiera patología orgánica del sistema nervioso central. La indicación de la resonancia hoy por hoy en las chicas que tienen pubertad precoz es cuestionable y está reservada a pacientes o con síntomas neurológicos o con edades menores de 6 años. Es altamente improbable que una chica que inicia su pubertad entre los 6 y los 8 años como pubertad precoz tenga una alteración orgánica, ¿no? Pero dejado eso de lado, aún muchos de nosotros seguimos usando la resonancia cuando estamos frente a una chica con pubertad precoz. Pero fíjense que en la pandemia usamos muchísimo menos la resonancia. Y esto quizás puede ser o porque no teníamos tiempo, o porque los pacientes que no queríamos que vengan al hospital, o porque estábamos tan convencidos que esta pubertad precoz estaba relacionada con la pandemia y es inorgánica, que directamente despreciamos la necesidad de resonancia. Y lo mismo pasa con el test del HRH. Digamos, el test del HRH se usa cuando uno quiere evidenciar el aumento de las gonadotrofinas y no lo puede hacer con una muestra basal. Estas chicas llegaban con una muestra basal un poquito más alta, entonces no tuvimos necesidad de usar el test de LHRH para confirmar el diagnóstico. La que sigue. Y bueno, esto es un resumen de lo que les conté recién, sin diferencias significativas en la edad de inicio del tratamiento, en el score de talla, en la edad ósea, en la edad de menarca materna y en los parámetros ecográficos. Y en cambio encontramos diferencias significativas en estos que les nombraba, ¿no? Eran un poquito más flacas las chicas pandémicas, usamos menos estudios complementarios complejos y hay una diferencia marginal
en el tiempo de evolución de la terapia. Hay una consulta más rápida, más rápida en términos de, no más rápida, perdón, va más rápida la pubertad. O sea, y por eso vienen antes. La que sigue. Y lo otro que, bueno, que va a ampliar un poquito más María, y no quiero espolear, pero también hicimos una comparación entre chicas que se diagnosticaron de pubertad precoz durante la pandemia y controles sanos de igual edad. Obviamente estuvieron expuestos a los mismos factores de cierre y de lockdown, ¿no? Los pacientes con pubertad precoz tienen más chances de que su madre tenga una menarca temprana, o sea, la edad del menarca de la madre en promedio es menor en aquellas chicas con pubertad precoz que en las controles, o aquellas chicas que no desarrollaron pubertad precoz durante la pandemia. Y lo mismo pasa con el desarrollo puberal del padre. Hay más casos de desarrollo puberal temprano en padres de chicas con pubertad precoz que en controles, y hay más antecedentes familiares de pubertad precoz central en casos que en controles. A ver, la que sigue. Y esto sugiere un poquito que si bien la pandemia, o algunos factores relacionados con la pandemia, pueden haber impactado, estaban presentes para todos los chicos, solo aquellas chicas que tienen una matriz genética que las predispone, terminaron desarrollando pubertad precoz. De todos modos, también la incidencia de pubertad precoz ha venido aumentando en las últimas décadas, y la pandemia simplemente aceleró esto. Y hay pocas diferencias entre las chicas con pubertad precoz pre y post pandemias, algunas hay, ¿no? Y bueno, después tendremos que ver qué pasa post pandemia, ¿no? Porque la post pandemia, este descenso sostiene algunas de las hipótesis relacionadas con el estrés, con los cambios en el estilo de vida. Bueno, gracias por venir. Creo que terminé Gracias, yo. doctor Alonso. Voy a continuar desde el Servicio de Clínica Pediátrica. Mi nombre es Benedetto María. Bueno, en concordancia a lo que decía el doctor, desde etapas tempranas de la pandemia en el coronavirus, se comunicó en varios países que hubo un incremento en el número de consultas de niñas con pubertad precoz central idiopática, así que contáramos con datos argentinos. Así que se hablaba sobre que estaba vinculado con los cambios en el estilo de vida y los niveles de estrés que afectaron particularmente a la población infantil. Y con todo esto, se me ocurrió proponerle al doctor Alonso hacer una investigación acerca de esto, comparando los periodos previos a la pandemia con trabajos realizados en Italia que comunicaron un aumento en el número de casos de pubertad precoz central idiopática. Los objetivos, sobre todo este es el estudio que realizamos, los que están ahí escritos, que se tituló Análisis de la incidencia de pubertad precoz central tratada con análogos de hormona liberadora de gonadotropina, el impacto de la pandemia por COVID-19, que lo van a encontrar en archivos de pediatría. Sobre todo los objetivos de nuestra investigación fueron dos. El primero fue evaluar, digamos, describir la incidencia de pubertad precoz central idiopática entre 2010 y 2021, y sus eventuales modificaciones asociadas a la implementación de las medidas de aislamiento social relacionadas con la pandemia de COVID-19, en una cohorte semicerrada de niñas afiliadas al seguro de salud privado, que era nuestro plan de salud. Y como segundo objetivo nos pusimos describir las características demográficas, clínicas y de estilo de vida de las niñas con diagnóstico de pubertad precoz, medicadas con análogos de GnRH durante la pandemia. Y esto lo comparábamos con un grupo control que durante el mismo periodo no había desarrollado pubertad precoz. Acá, como les vamos a mostrar, lo que nosotros identificamos fueron 102 niñas entre 6 y 9 años que recibieron un tratamiento con el análogo de GnRH por el diagnóstico de pubertad precoz entre enero del 2010 y el 31 de diciembre del 2021, con una mediana edad de 8,5 que variaba entre 7,9 y 8,9 años. Lo que se vio es que la incidencia anual de la pubertad precoz con requerimiento de inhibición del eje se mantuvo estable entre 2010 y 2017, evidenciándose a partir del 2017
un aumento, un cambio que se advirtió, que se sostuvo, digamos, en la incidencia del porcentaje anual del ascenso, que se promedió en un 60%. Esto es un análisis que se llama regresión de joint point, que lo que estima es el porcentaje anual de cambio y la potencial significancia estadística de alguna eventual modificación de la pendiente, que en este caso se ve sobre todo a partir del 2017. Como ven bien acá, lo que nosotros quisimos demostrar fue las características de los pacientes que incluimos en el estudio de casos y controles, que integraron pacientes en los casos 27 niñas que recibieron el tratamiento con AGNRH entre el 1 de junio del 2020 y el 31 de mayo del 2021, comparado con un grupo control que eran 56 niñas del mismo rango etario que durante el mismo periodo no habían cumplido con los criterios para ser clasificadas como casos. Y estas fueron seleccionadas para integrar una encuesta telefónica donde recabábamos información completa del total, que eran 83 niños. Y básicamente acá están todas las preguntas que nosotros le hicimos a las pacientes, y lo que más se veía que era diferente en ambos grupos eran los antecedentes familiares de pubertad precoz y la menarca de las madres en años cumplidos. Que lo que se veía era que la edad de la madre en los casos era más joven que en la de los controles. Y este es otro que hicimos para ver la asociación entre el desarrollo de pubertad precoz con requerimiento de inhibición del eje entre el 1 de junio del 2020 y el 31 de mayo del 2021, y lo que nosotros asociamos que podría llegar a estar relacionado es que la menarca de la madre, siendo madres más jóvenes, estaban predisponiendo a lo que era pubertad precoz, y el antecedente familiar de pubertad precoz, como dijo el doctor Alonso. En cuanto a la discusión de nuestro trabajo, lo que nosotros evidenciamos fue un aumento de la incidencia anual de pubertad precoz, y lo que veíamos en comparación con el resto de los estudios es que se veía una alteración en la modificación en el horario de irse a dormir en estudios de otros países, donde nosotros no lo pudimos evidenciar en nuestras encuestas. En cuanto al aumento de los niveles de estrés y el clima familiar, que se hizo un estudio acá en el hospital con el doctor Cacharelli y el resto del equipo, donde ellos evidenciaron un aumento de los niveles de estrés y del clima familiar, que nosotros no lo pudimos constatar mediante nuestras encuestas. En cuanto a la edad de la menarca materna y el desarrollo puberal familiar, ya se viene viendo en distintos países del mundo, donde se vio que la edad de la menarca materna y el desarrollo puberal familiar con menores edades está relacionado al desarrollo de pubertad precoz, y nosotros también lo pudimos evidenciar en nuestras encuestas. Y en cuanto al tiempo de uso de dispositivos electrónicos, se había evidenciado en estudios, sobre todo en Italia, que el uso de dispositivos electrónicos, el aumento de horas, estaba relacionado con la pubertad precoz, pero nosotros no lo pudimos ver en nuestro estudio. En cuanto a las conclusiones, lo que nosotros hemos evidenciado es que el aumento de la pubertad, de la incidencia de pubertad precoz, que pareciera haberse acelerado durante la pandemia, y el incremento de la exposición a diversos gatillantes ambientales durante este periodo podría haber ejercido mayor influencia en aquellas niñas con alguna predisposición genética. Y vamos a darle la palabra al farmacéutico del plan de salud, el doctor Giuseppe Luis. Hola, buenas tardes. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a completar un poquito con lo que dijo también Guillermo en la primera parte sobre el plan de salud y los pacientes con indicación de pubertad precoz. Para hacer una breve introducción con respecto a los pacientes de plan de salud y su acceso, digamos, a la medicación, esto se hace a través, digamos, de la farmacia ambulatoria del hospital italiano, a partir de una prescripción
de endocrinología. Esto se centraliza todo en endocrinología, todas las indicaciones que tenemos de pubertad precoz, que en primera instancia pasa por la auditoría de medicamentos, se autoriza la medicación, y esto, como decía Guillermo, tiene una cobertura del 100%, más allá de esta decisión de estos últimos años de darle una cobertura del 100% por plan médico obligatorio. Era un acuerdo que teníamos con endocrinología pediátrica. De esta forma mejoramos el acceso, digamos, a la medicación de todos estos pacientes, que como bien vemos, que cuando hicimos ese acuerdo desde el año 2011, eran muy pocos pacientes que teníamos en tratamiento con indicación de pubertad precoz, y que fue incrementándose a partir de la pandemia, teniendo un pico importante en el año 2021. ¿Puedes pasar la próxima, por favor? Estaba ampliado el gráfico anterior por semestre, donde nos da un panorama mayor, digamos, de las indicaciones, donde principalmente se ve un crecimiento en el segundo semestre del año 2020, luego de iniciar la pandemia, y un pico más importante en el año 2021, en el primer semestre. Esto concuerda que pasamos de indicaciones que teníamos 2 pacientes cada 100.000 afiliados del plan de salud, a una cantidad de 10 pacientes cada 100.000 en este pico del primer semestre del año 2021. Esto nos da como un incremento de casi un 500% de lo que teníamos. Siendo que, teníamos nuevamente 2 pacientes por año, digamos, en el 2011, y en el año 2021 hemos tenido 19 pacientes en su pico máximo. Esto cayó ya en el segundo semestre del año 21, y así fue decreciendo también en el 2022, siendo que en este año 2023 las indicaciones que tenemos hasta ahora, podríamos cerrar marzo del 2023, fueron 3 pacientes, ¿no? Quedan 3 meses para cerrar el semestre, pero hay una bajada, digamos, de las indicaciones de pubertad precoz. Esto principalmente, las opciones que tenemos disponibles en la triptorelina y leoprolide, en las distintas dosis de leoprolide, en las dosis trimestrales o semestrales. Ya las mensuales, como bien dijo Guillermo, no la estamos utilizando, porque también la aplicación mensual hace que también la adherencia al tratamiento sea menor, tanto para los chicos como para los padres. Así que las opciones que utilizamos son las trimestrales o semestrales. Esto también para que el factor crecimiento poblacional de los afiliados del plan de salud. ¿Podrías pasar la próxima, por favor? Quería mostrar que que no se deje, digamos, estos datos del crecimiento de indicaciones de pubertad precoz, se puse esta curva que muestra, digamos, el crecimiento de la población del plan de salud, que desde el año 2010 hasta el 2022 fue de un 17%, o sea, pasó de 155.000 pacientes a 185.000, y que denotó un 17% de crecimiento de población, pero bueno, en las indicaciones fue un 500%. Esto para que no sea un sesgo de crecimiento poblacional en las indicaciones de pubertad precoz. Y esto era todo. Era solamente complementar un poquito más desde el lado de la visión de farmacia, de los retiros de medicamentos por parte de los pacientes y de los familiares de los pacientes, desde la farmacia del plan de salud, que es un sistema integrado, bien como lo habíamos comentado. Tenemos las indicaciones centralizadas en pediatría, endocrinología pediátrica, perdón, y esto nos ayuda a tener estos registros de farmacia. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Abro espacio para preguntas.
A mí un comentario que me gustaría hacer es una lástima, ¿no? Que acá, digamos, el público son mayormente pediatras. Pero en algún momento por ahí le planteo a los jefes de residentes o incluso a Julián si no deberíamos hacer una presentación similar con algunos otros problemas que hayan aparecido en la pandemia. O sea, seguramente cada especialista vio aumento llamativo de casos de XX durante la pandemia, ¿no? Y tratar de ver qué factores comunes tienen esta patología. ¿Qué sé yo? Se me ocurre, por ahí hubo aumento de dermatitis atópica, o por ahí hubo aumento de cualquier otra cosa, no sé, enfermedad de Crohn, qué sé yo. Pero busquemos entre distintos especialistas si, bueno, y en este contexto el Departamento de Pediatría lo permite eso, bueno, y juntarnos y ver qué pasó con otras especialidades, ¿no? Y por otro lado también quizás hubo muchas disminuciones de muchas otras patologías que no había. O sea, tuvimos menos hipotiroides nosotros. Tuvimos menos deficitarios de hormona de crecimiento. ¿Por qué? Porque no consultaron y los vimos todos después. Nosotros tendríamos que analizar eso también. Nos llama la atención el aumento de casos, pero la disminución del número de casos, salvo que vos dependas de ese número de casos para tu salario mensual, y si disminuyen, ahí te preocupas, bueno, no lo fuimos a analizar. Acá el doctor Julio Busaniche dice que hubo más demanda en salud mental, seguramente. Por ejemplo, ¿no? Claro, claramente. Bueno, si no hay ningún otro comentario. Acá en el aula de pediatría dice muy linda propuesta, se ha publicado qué les ha sucedido a los dos adolescentes en archivos argentinos. Bueno, y si no hay otros comentarios, yo sé que hay muchos residentes ahí atrás de alguna de las pantallas, destacar, ¿no? Que gran parte de este trabajo, esta revisión, y que culmina en una publicación que me parece que es importante, porque realmente de las que yo he tenido oportunidad de participar en los últimos años, en los últimos tiempos, esta me parece la más trascendente. Detrás de todo esto hay una residente como cualquiera de ustedes, que hizo un enorme esfuerzo y que se comprometió con un trabajo, con una idea, que además pensó muy bien qué era lo que tenía que hacer, que investigó sobre el tema y que culmina en un trabajo casi al fin de su residencia y que cierra su trayectoria como residente. Así que, digamos, me parece que esta presentación también es para que para que los residentes reconozcamos el trabajo de María Benedetto en esto, ¿no? Gracias, Guillermo. Gracias, Peto. Acá dicen que también en TCA se vio el aumento y en obesidad. Y próximamente Emilia López va a defender el TFI sobre adolescentes con TCA en la pandemia. Y Roberta Bravo también, disminución de partos prematuros en la pandemia. Sí, con respecto a medicación nos llamó mucha atención justamente en este caso cuando nos comunicamos con ustedes de pubertad precoz, porque no lo teníamos, tenemos muy bien registrado, o centralizado todos los medicamentos, digamos, de los afiliados del plan de salud y todas las indicaciones, pediatría, adultos, lo centralizamos acá en el área de fármacos, y nos llamó la atención justamente esto de pubertad, cuando lo vimos con el equipo, por eso, bueno, activamos y fuimos conversando con ustedes de cuáles eran los motivos del incremento de pubertad precoz. Viéndolo en esta pregunta, digamos, que plantea la inquietud Guillermo, no vimos en otras áreas, digamos, un incremento tal de medicamentos o indicaciones, tanto en adultos como en pediatría, ¿no? No fue tal, seguramente hubo más, el acceso también a la consulta médica estuvo bloqueada o disminuida, digamos, en los primeros tiempos, digamos, de la pandemia, también eso disminuyó a veces
las consultas o nuevas indicaciones de tratamiento, ¿no? Principalmente en algunas áreas, no sé, en oncológicas, sí siguieron los tratamientos que ya estaban programados, pero no hubo nuevos casos y ahí incluso hubo una disminución, ¿no? Principalmente en el primer semestre del 2020 y en el segundo semestre ya se activó un poquito más, pero no hubo un incremento tan notorio como fue la pubertad. Por eso también habíamos traído esta inquietud, ¿no? Exacto. Y hay una pregunta para vos, Guillermo. Sí, lo del descenso post-pandemia. Bueno, Sí. evidentemente entonces, más allá de que nosotros analizamos esta curva como hizo María, y más allá que los daneses, los coreanos muestran que esto aumentó en el 2006 o en el 2007, evidentemente la pandemia tiene su efecto. O sea, algo pasó, fue disruptiva para todos nosotros. Y creo que en el caso de los chicos, de los pacientes pediátricos acá, el estrés que sufrieron, cómo vivieron el ASPO. No nombré esa palabra durante toda mi presentación, me había olvidado del ASPO. Bueno, cómo vivieron el ASPO fue el gatillante, claramente. Después, en lo micro molecular, digamos, si es la melatonina, si son alteraciones de la glía, si son patrones sinápticos que se van construyendo resultado de estímulos de catecolaminas o de otros neurotransmisores, bueno, me parece que finalmente es menor, bueno, no es menor, pero es la vía final común de la situación de estrés. Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios. Sí, es fácil, perdona, es fácil hacerlo esto con pubertad precoz, así apoyando un poco lo que decía Luis, porque la medicación es cara, porque los padres no tienen otra alternativa que buscarla en la farmacia de acá, qué sé yo, quizás aumentó la incidencia de otitis, pero lo de la amoxicilina lo compran en otro lado. Entonces, la actitud del plan de salud de entregar la medicación fácilmente, sin muchas trabas, o sea, nos es más difícil analizar esto en otras prepagas, porque, bueno, le hacemos la indicación, van, vuelven, resumen de historia clínica, pasaron 3 meses, el padre se cansó, dejó todo, terminó la pandemia, qué sé yo. Entonces, cómo plan de salud colabora en esto y la farmacia plan de salud colabora en esto, facilita estas observaciones epidemiológicas. Acá el doctor Julián Llera dice que sería interesante seguir el registro en los próximos años y ver tendencia y disecar impacto de COVID. Así que eso le quedará a alguien más. Sí, el problema es que muy probablemente muchos de estos trabajos terminen redefiniendo para los endocrinólogos pediatras la edad de definición de pubertad precoz, ¿no? Y no sería de extrañar que, digamos, ya hay presiones para disminuir la edad, para correr la normalidad de los 8 a los 7, digamos, hay una tendencia espantosa en otros lugares en donde algunos estudios epidemiológicos sugieren que la pubertad precoz es más frecuente en las niñas de recursos económicos menores o en los inmigrantes o en las minorías negras de los Estados Unidos. Entonces, como es tan frecuente en esas chicas, se considera normal. Y el resultado de eso es que las chicas negras en Estados Unidos no reciben el tratamiento, a pesar de que tienen el mismo impacto socioemocional y el mismo impacto sobre la talla. Y aparece un sesgo discriminatorio en la indicación del tratamiento. Las chicas blancas tienen sus tratamientos a los 7 años y medio, las chicas negras a los 7 años y medio se las tienen que arreglar con otras herramientas. Digamos, y eso, la verdad que hay varios editoriales al respecto, un par de editoriales en New England Journal of Medicine. Es preocupante desde el punto de vista de la ética, me parece. Yo justamente me estaba pensando en eso, en una pregunta general, porque tal vez es una visión y también los trabajos que se presentan o los estudios, generalmente que buscamos y vemos las conclusiones, los resultados, son sistemas centralizados de salud, o sea, donde todo funcionaría bien, ¿no? O sea, hay acceso, tiene acceso tanto a la medicación como a la consulta médica, a los distintos especialistas, pero ahí hay un gran sesgo de en nuestro sistema propio argentino de salud, que es tan fraccionado, muchos de esos
nena, no van a llegar a un diagnóstico, o sea, van a llegar hasta un primer nivel, digamos, de consulta, que tal vez por la especialidad no lo puedan derivar o no sepan derivarlo, o no llegan nunca al especialista que la diagnostiquen. Eso se conoce, digamos, en Argentina, digamos, ese porcentaje de pacientes que estarían perdidos de indicación, o hay, se los consulto, esto es una consulta justamente a Guillermo. No, Y digamos, esto se conoce porque sabemos, también es una foto del plan de salud que dijimos, tiene acceso a la medicación, tiene acceso al grupo médico, tiene acceso al especialista que hace la indicación, digamos, es un sistema más cercano a los estudios que presentábamos y las curvas, que el propio sistema la vida real. argentino. Sí, eso está claro. O sea, acá ustedes vieron, las chicas empezaron con la telarca hace 6 meses, 8 meses, y tienen su consulta en el endocrinólogo y empiezan el tratamiento. Eso vas a cualquier hospital periférico o público y las chicas, muchas se indica el tratamiento cuando están menstruando, cuando ya llegaron con estadios avanzados, con 1 año y medio de evolución de la pubertad. Eso es verdad. Y es cierto que se inhibe la menarca, y bueno, y se puede correr la menarca a la edad que uno quiera, pero hay pérdida de talla final al retrasar el tratamiento. Y lo de ahí que preguntan si además de la edad como dato absoluto no habría que ajustar, por ejemplo, la edad de menarca materna, bueno, es muy parecido a lo que decía antes, o sea, ciertamente que las chicas que la edad de menarca de una paciente es muy dependiente de la edad de menarca materna, ¿no? Hay una relación estrecha, porque esto es multigénico probablemente. Pero, bueno, nuevamente, si tu mamá tuvo su menarca temprana, vos que vas a tener tu menarca temprana, te tenés que adaptar más rápido porque tu mamá le pasó, o tenés que perder esos centímetros de talla final que podrías haber ganado, ¿no? O tenés que ir con un pañito para cambiarte las toallitas a los 9 años a la escuela. Bueno, también, ¿no? O sea, probablemente sean variantes extremas de la normalidad, algunas de ellas lo son variantes de la normalidad, pero que el impacto está, desde lo emocional y lo lógico. Bueno. Y hay una pregunta de si en los últimos meses hay pacientes o familias que deciden no realizar tratamiento. Sí, eso, en los últimos meses, y antes también, o sea, la verdad que hay familias que se adaptan, familias incluyendo la niña, que se adaptan muy bien al desarrollo puberal, que son bien acompañadas, que tienen una hermana mayor que le pasó lo mismo, que acompañan, que inclusive lo ven como una ganancia, o sea, son más altas, tienen más habilidades en los deportes, son más atractivas para el género, para los otros chicos, son líderes entre sus amigas y lo ven como un beneficio. Y también los padres entienden que esto es una variante de lo normal y prefieren no interferir farmacológicamente en la biología normal. Así que las dos posturas son completamente respetables para nosotros, y cuando decidimos esta chica se va a tratar, no lo decidimos nosotros, es una charla con los padres, con la madre, con la participación de la nena, si se puede, con lo que nos dice el pediatra. Si no hay más preguntas, damos por finalizado el Ateneo. Desde ya, muchísimas gracias a todos. Gracias, Guillermo. Gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias.